Kaspa está aguantando y ayer vimos grandes subidas y grandes velas en el precio de Bitcoin, llegando a tocar los $96.000. ¿Qué está pasando en el mercado? Se acerca un rally alcista, va a haber una subida del mundo cripto como estás viendo en otros sectores y en los metales preciosos. En cuanto esto empiecen a mirar hacia otro lado y la liquidez entre, ¿qué podrá pasar en el entorno cripto y en Kaspa? Pero sobre todo, en lo relativo a Kaspa, una pregunta para vosotros. ¿Alguien compró ayer más de 50 millones de Kaspa? Si es así, dejárnoslo en comentarios. Pero esto es solo una gran noticia, que las ballenas siguen y siguen acumulando. La gran desconocida no para de acumular. Pero también hay noticias muy importantes, como la de Desert Energy, que está hablando otra vez de Kaspa y ya de forma muy seria, diciendo que Kaspa va a ser su raíl, su espina dorsal de crecimiento. También te comentaremos los nuevos avances de Hydra Labs, el corazón económico del día, y plataformas de finanzas que ya se van a poder usar en breves sobre Kaspa. Todo esto son noticias que no nos dejan en otra posición que seguir pensando que Kaspa está para ser usada y que los desarrollos se van haciendo cada vez con más avances. Sobre todo, estamos en una época esperando a que salgan los VPROs y esto será un antes y un después. Así que nada, si te gusta nuestro contenido dale a like, deja tu comentario y suscríbete y vamos ya con las noticias del día de hoy. Aprovechar también para deciros que esta tarde tendremos un directo comentando un poco todo y sobre todo el tema energético. Como veis aquí tenemos la presentación de la Desert Energy, que es un think tank serio sobre todo del sector energético en la región MENA. En España mucha gente estará relacionado con este término, el de MENA, pero es básicamente de los países que engloban desde Marruecos hasta prácticamente Irán. Y se presenta su informe, el Energy Outlook 2026. Y en una de sus diapositivas, como vemos aquí, aparece directamente Kaspa. Y aparece Kaspa en el centro del todo. No aparece como una blockchain experimental, no aparece como cripto, sino como una capa de liquidación blockchains. En el mismo bloque donde hablan de créditos del carbón, tokenizados, de certificados energéticos, de smart contracts y de stablecoin settlement, aparece Kaspa como la red que puede articular todo. Y aquí hay que pararse y hay que detenerse, ya que esto no significa que Kaspa mañana liquide mercados de energía. No nos flipemos porque no va a ser así, pero sí que significa algo importante, que Kaspa empieza a ser percibida como una infraestructura útil y no solo como tecnología elegante, por así decirlo. A medio plazo, ¿por qué es muy importante? Porque los sectores regulados como la energía, el clima o la infraestructura no buscan una blockchain cool, sino que buscan finalidad rápida, costes bajos y sobre todo fiabilidad. Y ahí Kaspa encaja mejor que muchas Layer 1 que viven de promesas futuras, por así decirlo. Esto sigue siendo una diapositiva, sigue siendo una mención a Kaspa en una convención bastante importante, pero no es más que una mención. Y unas menciones no pagan fees, no crea demanda y no asegura adopción. Incluso no se ve afectado directamente sobre el precio. Pero, ¿qué pasará? Que si a partir de aquí vamos viendo más pilotos, vamos viendo más productos y vamos viendo más usabilidad real, ahí sí que Kaspa puede dar el salto. Si sigue apareciendo en estos informes, si estas empresas y los integrantes de la Desert Energy empiezan a convencerse de Kaspa y la empiezan a usar, ahí sí que puede tener implicaciones bastante importantes. Como veis aquí, habla de Kaspa dentro de la Virtual Ledger in Settlement y habla de créditos de carbón, de los REX, de la Blockchain Settlement, de Smart Contract, Stablecoin con Financial Settlement y de los AI Data Center. Es una cosa muy importante, pero veremos en qué llega. Pero hace referencia a las noticias que vimos en el mes de octubre-noviembre, que no habíamos tenido más actualizaciones. Pues aquí están. Durante el día de hoy es esta convención, la MENA Energy Outlook, y hablaremos mañana sobre qué nos ha dejado. Así que en el vídeo de mañana también os traeremos más noticias y actualizaciones sobre lo que se ha hablado, pero es una muy buena noticia. La siguiente noticia hace referencia sobre todo a Hydra Labs y es la noticia más estratégica del día, por así decirlo. Se vuelve a poner sobre la mesa Kaspa y el modelo de incentivos cruzados para mineros dentro del ecosistema Kaspa. El problema de base y dicho claro es que Kaspa es Proof of Work y las block rewards están bajando con el tiempo, hay micro halvings cada nada y las fees por diseño no explotan como en otras chains. Y si no haces nada en esto a largo plazo tienes un dilema. ¿Cómo mantienes la seguridad, los incentivos y la descentralización si cada vez los bloques son menos y hay menos incentivos y menos recompensas en base a la minería? La propuesta, pues que los mineros puedan ganar ingresos adicionales actuando como verificadores, como A-testers o como
como challengers en capas superiores. Es decir, no solo minar bloques, sino que puedan participar activamente en el ecosistema. Si los mineros se logran hacer eso, tendrán recompensas no solo de la minería directamente, de sacar las monedas, por así decirlo. Porque esto es potente si se ejecuta bien y va vinculado al uso de Caspa, porque diversifica sobre todo los ingresos de los mineros, reduce la presión vendedora automática y alinea al minero con el éxito del ecosistema, y crea sobre todo una economía más rica que minar y vender, por así decirlo, sino que el minero no sea útil solo porque mina, sino porque te genera esa infraestructura y obtiene recompensas por ello. Los riesgos reales de esto, pues que tiene una complejidad operativa. Si esto requiere de demasiada infraestructura, scripts, riesgos o conocimientos, muchos no entrarán. También habría una centralización silenciosa, por así decirlo. Si solo los grandes pools pueden permitirse estos roles, el poder se concentraría. Y sobre todo la sostenibilidad económica. Si los rewards dependen de subsidios temporales o del revenue artificial, el modelo no aguanta. Por eso se necesita uso real. Esto tenemos que ser en cuenta que necesitamos tener mineros activos, ingresos reales y persistencia en el tiempo, y sobre todo uso real, tanto de la Layer 1 pero sobre todo de las Layer 2 aquí. Si esto funciona, Caspa daría un salto cualitativo y salvaría el problema que podemos afrontar según se vayan reduciendo las recompensas. A mi modo de ver, el próximo año, año y medio, 2 años, será muy importante, ya que a partir de 2027 las recompensas por bloque serán prácticamente inexistentes. Entonces tenemos que garantizar en estos años, que son claves para Caspa, el uso real de la moneda. La siguiente noticia nos hace referencia a Caspacon y DeFi, que lanza su nueva página, donde ya tenemos, como veis aquí, tenemos desde swaps, pools, deploys, lending y borrowing en testing, y parece menor, pero no lo es, porque sin aplicaciones, sin sitios donde usar Caspa, no hay demanda estructural. Y ya no es un roadmap, es un producto que ya puedes tocar, que ya puedes interactuar con él, que ya lo tienes aquí listo. Simplemente que hay algunas fases todavía en test. En DeFi el fracaso más común no es un hack, es que algo sea irrelevante. Un DEX sin liquidez tiene una interfaz vacía y las pools sin volumen tienen capital muerto. ¿Y qué hay que observar aquí de verdad? Pues que el total value está creciendo de forma orgánica, que el volumen diario es consistente y que los usuarios que vuelven, y tenemos spreads también razonables. Cuando aparece en lending, el nivel de exigencia sube mucho más y empiezan los oráculos, las liquidaciones y la seguridad. Si esto despega, Caspa empezará a retener capital, no será simplemente una moneda, tendrá ya su propia infraestructura financiera y se podrá usar, se podrá depositar tus Caspas por obtener un rendimiento, y al final todo esto apoya sobradamente al ecosistema. Entonces, todas estas noticias son muy buenas. La siguiente noticia hace referencia a una orden masiva de compra de Caspa que hubo ayer, de unos 56 millones de Caspa que impactaron directamente en el libro y mueve el precio en una cantidad considerable. Esto representa varios puntos del volumen diario, y esto ya no es retail, porque 56 millones de Caspa es una cifra muy, muy, muy importante. Puede ser una acumulación estratégica, puede ser un movimiento puntual y puede ser reordenación interna de liquidez. Pero yo, viendo esto y viendo cómo están las ballenas, que en los últimos 90 días han añadido esta entidad número 1 360 millones de Caspa, me hace pensar que sabe algo. Y si hace más de 3 meses se está añadiendo esto, si con los precios más altos ha seguido comprando, ahora 50 y pico millones, y sobre todo que hay otras ballenas que siguen comprando y comprando cada vez más. Aquí veis la top 10 que en los últimos 7 días ha comprado 84 millones. Aquí veis 1 millón, medio millón. Vemos compras consistentes, vemos que las grandes manos quieren seguir acumulando Caspa. Esto para mí es una noticia muy, muy positiva. Y sobre todo viendo lo que viene en el entorno macro, porque vamos a ver, Trump está directamente en guerra con Powell. Se lo quiere cargar, quiere echarle, dice que tiene que ir la economía bien, que quiere que suba todo un montón en este 2026, lo ha dicho directamente, y que no ve lógico que sigan teniendo las tasas altas. Quiere bajar los tipos de interés, quiere tener dinero barato y quiere que este dinero se repercuta directamente en bolsas, en activos, y que genere riqueza a sus ciudadanos. Y aquí entra el entorno cripto, donde históricamente hemos visto que con tipos bajos y con gran liquidez en el sistema es imparable. Entonces veremos qué pasa, pero todo aplica a que lo que venimos diciendo durante meses, que llegará la liquidez y que cuando llega, quien esté bien posicionado tendrá una muy buena posición dominante, como siempre nos consejo de inversión. Vamos ahora mismo con el análisis técnico de Caspa. Estamos en el rango de los 4,8 céntimos. Si os fijáis, hemos aguantado bastante bien la resistencia de los suelos de las últimas semanas. Como veis, estamos ya en estos rangos de precio de 4,8, y si conseguimos
conseguimos aguantar este suelo y empezar a pensar en los 5 céntimos, sería una noticia positivísima para el entorno. Poner el suelo de Caspa en torno a los 5 céntimos daría mucho más oxígeno a los mineros y sobre todo daría más confianza al ecosistema y pondría Caspa como una moneda que está en auge. Cuando pasa esto, muchas veces vas captando más retail y esto es positivo sobre todo para que el precio se vea recompensado. Veremos qué pasa en los siguientes días y a mi punto de vista muy aconsejable no tocar el suelo ya de los 4,6, 4,7 céntimos, pero veremos qué pasa en las siguientes horas. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención, dale a like, deja tu comentario y sobre todo suscríbete y nos vemos en el directo de esta tarde. También aprovechar a deciros que como nos habéis dicho, a muchos os interesa usar la aplicación de Bsignal que estamos desarrollando y es con la que operamos nosotros, sobre todo para hacer DCA y acumular las criptomonedas en las que confiamos. Entonces es sobre Bitget, así que quien se registre con el link de la descripción, si nos pasa el user ID, tendrá beneficios para poder operar y que le paguen incluso por ello. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el directo.